Un cordial saludo en este domingo 21 de mayo. Vamos a iniciar un nuevo seminario. Es uno de los temas más profundos que podamos encontrar en la palabra de Dios y es la justicia del amor. Quiero introducirme invitándoles a que podamos diferenciar claramente qué es justicia y qué es juicio. Es un tema que transversaliza todos los aspectos de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso es un tema tan profundo, pero que refleja el carácter de Dios y es lo que Dios quiere que haya en nuestro corazón. Entonces, bueno, vamos a compartir nuestro primer tema y es una vez más un saludo especial de nuestro ministerio Restauración Agape Internacional RAI. Un saludo también para todos los de Argentina, que próximamente estarán cumpliendo 14 años como Restauración Agape de allá. Pertenecemos a los centros de formación y liderazgo Central en el mundo. Bueno, entrando a nuestro tema, la justicia del amor. Quisiera reflexionar un poco sobre lo que dice Mateo 5:20. Dice, les advierto, hay una advertencia de Jesús aquí, hay una advertencia de su palabra. Dice, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Es una advertencia tremenda, es una advertencia de decir, ojo, cuidado, que una cosa es creer en Dios desde la religión y otra cosa es vivir en Cristo desde la espiritualidad y desde la justicia del amor. Hay una serie de detalles en que coinciden ambos. Entonces, por eso vamos a hablar de este tema, casi cristianos. Es un gran peligro que hay para todos estar en este grupo del casi cristianos. Recordemos que en la ley del nuevo nacimiento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 9, Jesús vuelve y enfatiza esto cuando está hablando con Nicodemo y le dice a este alto jerarca judío, si no entras, si no naces de nuevo, no podrás entrar ni ver el reino de los cielos. Este es uno de aquellos versículos que al comienzo de mi vida cristiana me impactó demasiado, porque había una advertencia allí y me conmovió. ¿Cómo así? Si yo creo en Dios, he tratado por épocas de cumplir con lo que la religión me ha enseñado, pero aquí hay una advertencia grande, y es que si no nazco de nuevo, nunca podré entrar al reino de los cielos y mucho menos vivir el reino. Recordemos que cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que enseña es que Él trajo el reino. O sea, el reino de los cielos no está allá en los cielos físicos o por allá lejísimos, sino está aquí con nosotros. Jesús lo trajo. Jesús trajo su presencia, su espíritu. Pero también, además de que trajo el reino, Él comienza su ministerio advirtiendo en qué consisten las buenas nuevas del Evangelio. Y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también nos invita, prediquen mi evangelio del arrepentimiento de pecados. O sea, la vida cristiana
consiste en una dinámica diaria donde nos arrepentimos, confesamos, entregamos nuestro día al Señor y recibimos de Él una renovación diaria. La palabra arrepentimiento quiere decir renuncio a seguir pecando. El problema de la humanidad es el pecado. Pecado es fracaso, es destrucción. Entonces, la gran pregunta en este momento es, ¿queremos triunfar o queremos fracasar? Eso es lo que vive luchando todo el tiempo la humanidad, corriendo para aquí, para allá y haciendo cursos de autosuperación y esto y lo otro, porque todos quieren salir adelante. Pero resulta que solo hay una forma, por eso Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida y tengo que estar vigilante todo el tiempo de que esté en el camino, de que esté en la verdad y que esté disfrutando de esa vida buena, agradable y perfecta que Él nos entrega. Entonces todo comienza en el nuevo nacimiento, que consiste en recibir a Cristo resucitado en nuestro corazón, entregarle nuestra vida y reconocer que Jesús es el nombre que es sobre todo nombre y frente al cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hay un momento en que el apóstol Pablo se encuentra con el rey Agripa y le cuenta su historia, le cuenta su conversión, le cuenta todo lo que ocurrió. Y el rey Agripa sabía perfectamente quién era Saulo de Tarso, el asesino del cristiano. Pero al final de toda esta disertación tan especial que hace el apóstol Pablo, el rey Agripa le dice, por poco me persuades de ser cristiano. Casi me convenciste. Es decir, casi que soy cristiano. Como le pasó al joven rico, cuando Jesús le expresa todo lo que tiene que hacer para seguirle, ser un verdadero discípulo. Y este joven muy rico se fue muy triste porque casi que fue cristiano. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees solamente en Jesús? ¿Tú crees en ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Dice, pues magnífico, es una antesala. Si tú crees que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estás cerca de ser cristiano. Casi que eres cristiano. Pero observemos esto que es tremendo. Dice, también los demonios lo creen y tiemblan. O sea, los demonios creen, saben que hay un Dios, saben que es Jesús. Recuerden aquellos discípulos que trataron de echar fuera unos demonios y los demonios, ¿qué les dijeron? Les dijeron, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los demonios le dieron una muenda a aquellos que casi que eran cristianos. Ahora, miremos este pasaje tan tremendo. Los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Entonces, hagámonos la pregunta. Yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo, creo en su palabra. O sea que casi que soy cristiano, pero sigo siendo un pecador perdido. Este es el gran peligro de ese casi ser cristiano. Entonces, este tema es tremendamente importante de poder mirarnos en la palabra de Dios y definir si somos genuinamente cristianos o si casi que somos cristianos.
Dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. De manera que mirémonos, reflejémonos en estos aspectos, donde aún dice, conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Llegamos al corazón del punto. Un verdadero cristiano es aquel que con su forma, su manera de vivir, reflejan que conocen, viven en Cristo, en su espíritu. Este es un desafío bien importante donde yo les motivo toda esta semana a poder caminar mirando esa manera de vivir. Mira lo que dice aquí en la palabra de Tito. Lo niegan con su manera de vivir. Podemos asistir a la reunión el sábado, el domingo, según como esté en tu lugar, y también leer la Biblia y hacer un devocional y hablar todo el tiempo del Señor. Pero con el estilo de vida cotidiano, negar a Cristo, con la forma de pensar, negar a Cristo. ¿Cómo descubrir cuándo se es un verdadero cristiano? Con lo que pensamos, miramos, hablamos y hacemos, sobre todo cuando estamos a solas, cuando nadie nos está mirando. Allí es donde nosotros debemos tener cuidado de esto. Entonces, aquí viene la ruta del tema de hoy que nos permite definir si de verdad somos cristianos o somos casi cristianos. O sea, otra vez leemos la palabra, podemos tener alabanzas, adoraciones, en fin. Pero la gran pregunta es, ¿cómo vivimos? Dice así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Y aquí nos muestra ya dos parámetros diferentes entre el casi cristiano y el verdadero cristiano. Recordemos cómo en Mateo 7, cuando nos habla de casa sobre la roca, también nos habla de los necios y de los sabios. Dice, los necios construyeron su vida sobre la arena, o sea, sobre el dinero, sobre la cultura, sobre la moda, sobre la religión, sobre esa serie de cosas que no son firmes. La roca es Cristo. Por eso, el que está en Cristo, todo lo puede en Cristo. Y el que construyó como sabio su casa sobre la roca, vinieron los huracanes, las tormentas, los conflictos, todo aquello, y definitivamente se mantuvo firme. Así es nuestra vida. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El mayor provecho en medio de una generación perversa y corrupta. Cuando el Señor dice que somos la luz de este mundo, es allí precisamente, en las culturas perversas y aún en las religiones aparentes de este mundo, donde podemos alumbrar. La luz no alumbra sino en la oscuridad. De manera que toda esta cultura de antivalores que se va pervirtiendo cada día más nos permiten alumbrar allí. Quiero contarles un testimonio de lo que me ocurrió ayer. Ayer venía viajando de mi ciudad, de Popayán, a Cali, porque hay un evento, un congreso de mujeres, donde voy a dar un tema. Pero venía el conductor, dos pasajeros atrás, y yo venía ahí en el puesto al lado del conductor. Y había un silencio, nadie hablaba. Y empecé a decirle, Dios, aquí en este viaje con estas tres personas,
desconocidas, ¿cómo puedo alumbrar? ¿Cómo puedo entregarles tu mensaje? ¿Por qué me tocó en este auto? Y se dio el tema y resulta que el señor que venía atrás tiene un diagnóstico de un cáncer de cerebro. Pues pude compartirles del amor de Dios y todo lo que Dios puede hacer durante hora y media que duró el viaje. Siempre Dios nos da la oportunidad de llegar, de abrir, de romper. El conductor venía escuchando música común y corriente, con una letra bastante antivalores, como es la música de este mundo. Y fue tal que inclusive apagó la música para escuchar. Hubo algún momento en que les dije, creo que me estoy extendiendo mucho, y dijeron, no, por favor, queremos saber más. De manera que siempre Dios nos va a dar esa oportunidad de sacar el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Cada día nos es regalado, como me lo escuchan constantemente, cada día es un regalo, donde debemos entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos en cada día. Decía el salmista, este es el día que ha creado el Señor. Oh, regalo el que nos dio el Señor hoy. Este es el día que el Señor nos regaló y lo diseñó y nos inspiró para entrar en este aspecto de su palabra, que es espíritu y es vida. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Preguntémonos si entendemos qué es la llenura del Espíritu. Cómo vivir en la llenura del Espíritu. Cuando habla de vino, no solo habla de licor, habla también de todo aquello que nos embriaga la mente, la música con letra pecaminosa, los videos que constantemente, los mensajes nos están enviando por las diferentes redes que cada vez toman más fuerza y tienen distraída, hipnotizada a la humanidad. De manera que esta ruta de Efesios 5 del 15 en adelante es supremamente especial. Miremos que dice, tengan cuidado de cómo viven. No sean necios, sino sabios. El mayor provecho en cada oportunidad. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, la sociedad de los verdaderos cristianos. Dice, hay un lugar de recreación, hay un lugar de pasarla bien especial, haciendo música al Señor en el corazón. Otro de los indicadores de un verdadero cristiano es que la música de letra antivalores que ofende a Dios y mueve la carne, la aborrece, no la acepta. Mandamiento, cántale salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De esto estamos llenos. ¿Cómo es nuestra actividad cristiana? Genuina, el verdadero cristiano. Usted tiene un formador, un mentor,
¿Conoce la declaración de fe del lugar donde asiste? ¿O sencillamente estar con el Señor es estar buscando en YouTube a ver qué prédicas me gustan, sin conocer ni siquiera la declaración de fe del que está enseñando, sin saber que de pronto es un profeta vestido de oveja? Recordemos que las tinieblas nos muestran la verdad en un 80-90% para meternos un 10% de veneno y de falsa doctrina. Por eso dice, cuídese de los falsos profetas. Y cuando las personas creen que son muy espirituales, escudriñando aquí y allá y buscando al uno al otro, empiezan a entrar en confusión, en contiendas. Por eso Dios dice, haced todo decentemente y en orden. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas o espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, no puede. El verdadero cristiano no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por los frutos los conoceréis. ¿A qué fruto se refiere? Al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu está en Gálatas 5, del 20-21 en adelante. Del 16 al 20 o el 21 muestra todos los frutos malos. Algo que siempre me ha llamado la atención en la palabra de Dios es que los frutos malos empiezan con todos los pecados del área sexual. Dice adulterio, fornicación, lascivia y toda inmundicia semejante a ella. La pornografía, la lujuria, la infidelidad, todo eso son frutos malos. La avaricia pasa luego a la parte financiera. Dice, aquel que no aporta para la familia de Dios es peor que un incrédulo. Pero luego empieza con todos los elementos del fruto del Espíritu. Y ahí está nuestro espejo. Esa es la línea que nos permite, mire cómo vive, mire si su vida honra a Dios. Y entonces aparecen los elementos como el amor, la fe, la, la, la bondad, la piedad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el gozo. Todos estos 9 elementos del fruto del Espíritu es aquello que rige nuestra vida. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Hay momentos en que la gente le llama unción al sitio donde en un momento dado, al estar orando, cantando, la gente empieza a llorar, o donde hay milagros. Esto lo hace el Señor en su soberanía. Pero la pregunta es, ¿cómo es el carácter de Cristo en su formación dentro nuestro? Allí está la clave del verdadero cristiano. Recordemos aquel pasaje donde dice que al final de los tiempos muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos muertos y sanamos enfermos. Y yo les diré, no os conozco, hacedores de maldad. Y echaron fuera demonios, claro. Dios les permitió resucitar muertos. En algún momento ocurrió y podrá volver a ocurrir al final de los tiempos y sanar enfermos. Y eso no garantiza que sean verdaderos cristianos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque el evangelio, en el evangelio, la justicia de Dios, no la de los hombres, se revela por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Tema que vamos a ir profundizando cada vez más. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. De manera que esta temática que es tan especial, vamos a irla disfrutando. La idea es que nos podamos llevar cada vez más y más formas de ser hacedores y no oidores de la palabra de Dios. Tremenda pregunta hoy. ¿Soy un verdadero cristiano o casi soy un casi cristiano? El casi está allí en las rutinas. Se puede orar, se puede leer la palabra, se puede congregarse y ser solo un casi cristiano. Que todavía fallamos, sí, claro. Pero recordemos Filipenses 1:6, donde el Señor dice que el que comenzó la buena obra en tu vida y en la mía, la perfeccionará y la terminará hasta el día de su venida. Otro indicador de ser un verdadero cristiano es como no para ese proceso transformacional que nos va llevando cada vez a conocerle más y aborrecer el pecado. Hablábamos en alguna de nuestras enseñanzas anteriores del gran valor del morir. Recordemos lo que dice en Filipenses el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo la certeza de haberle dicho a Jesús, sé mi dueño, te entrego mi vida, ya no es mía. Haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Y también a partir de eso, mirar a qué debo morir. Porque el morir es ganancia. Esto me ha tocado fuertemente en esta época para mí. Y entonces me encuentro cosas a las que me cuesta morir, pero Él me ayuda, Él me abraza, Él los lleva a ser más que vencedores. No de las victorias vanas, temporales, pasajeras de este mundo. Recuerda lo que en la primera carta de Juan capítulo 2 también nos motiva. Dice que no sigamos las corrientes de este mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí hay una balanza donde nos está colocando dos aspectos, o el mundo o el reino de los cielos. Y en Santiago 4:4 nos menciona nuevamente, porque todo aquel que se vuelva amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. O sea, ese era casi cristiano. Lo pensó, pero nunca se decidió una conversión genuina. Por eso te invito a que tengamos una renovación de nuestra decisión de nacer de nuevo y de ser un verdadero cristiano. Invito que allí donde estés cerremos los ojos y digámosle, amado Dios, gracias por cada día que nos regalas, porque tus misericordias son nuevas cada día, porque cada día es una nueva oportunidad de conocerte, de seguir siendo perfeccionados. Hoy, desde el fondo de mi corazón te digo, Dios Padre, en el nombre de Jesús te abro mi corazón y te digo, dame el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé mi dueño. Perdona mis pecados. Enséñame a arrepentirme. Yo quiero genuinamente comenzar ese proceso de transformación
y de renovación constante hasta llegar a la plenitud de Cristo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y no solo, Señor, oro por mi vida, sino por toda mi familia. Hoy aquí nos unimos, Señor, a decirte, haz un milagro en nuestra vida de una conversión genuina. No quiero, Señor, ni pensar por un segundo que yo no sea un verdadero cristiano, porque aún sería una burla decir que soy cristiano y en mi forma de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, de relacionarme, ser antitestimonio. Quiero, Señor, que me ayudes a que con mi vida pueda honrarte y dar testimonio de que vives dentro mío. Ayúdame a ser mejor cada día y a recibir el poder del Evangelio para cumplir con tu mandamiento que dice, sed santos porque vuestro Padre Celestial santo es. Danos, Señor, hoy tu abrazo. Danos, Señor, hoy tu bendición. Danos hoy tu renovación. Hoy y siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Colocamos, Señor, cada familia en sus necesidades, en aquel sentido en el cual están clamando y orando. Hoy, Señor, te pedimos que tu abrazo y tu misericordia venga sobre todas aquellas familias y personas que están luchando con el cáncer, que están luchando con enfermedades difíciles o terminales. Hoy, Señor, te pido que hagas un milagro en nuestra vida, un milagro más. Danos tu abrazo, tu bendición y la imposición de tus manos de Padre Celestial sobre nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos en contacto en los diferentes espacios y momentos presenciales y virtuales. Y recordemos, no es ser casi cristiano, es ser cristiano por la gracia y la misericordia de Dios. Dios les bendiga.